Muchísimas gracias por estas palabras. Muchísimas gracias a todas las personas que están participando en este simposio de reconocimiento natural de la fertilidad. Ahora, efectivamente, van a subir con nosotros las personas que nos acompañan en esta primera sesión de la tarde. Sabemos que la hora no es la ideal, pero estamos convencidos de que los excelentes ponentes que nos van a acompañar van a hacer que todo resulte maravilloso. Antes de que suban los ponentes, quería aprovechar este rato para informar tanto a las personas que están allí de manera presencial como a los que estáis siguiendo el simposio online. Yo estoy trabajando desde Madrid y estoy encantada de compartir este rato con vosotros, de que podéis hacer preguntas a través de la web del Congreso. Hay un apartado donde se pueden hacer preguntas, yo las iré recibiendo y así las puedo organizar para que nuestros ponentes tengan tiempo suficiente para irlas contestando al término de la sesión. Pues empezamos entonces con esta sesión. La primera ponencia corre a cargo de Joaquín de Irala. Joaquín de Irala tiene muchísimo que contar, tiene mucho que contar porque está casado y tiene 5 hijos, porque tiene una larguísima trayectoria profesional, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, máster en Salud Pública, doctor en Medicina, doctor en Salud Pública por la Universidad de Massachusetts, donde además tuvo la oportunidad de vivir durante algunos años. Además, ha escrito contribuciones científicas en más de 11 libros, 58 capítulos, 156 artículos en revistas científicas y sobre todo, tiene la capacidad de compartir con jóvenes y adultos numerosos conocimientos extraídos de su larga trayectoria profesional, académica e investigadora. Así que, doctor, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias al Departamento de Ginecología por contar conmigo. Voy a hablar del impacto de la educación de la afectividad en la juventud. Entonces, la manera resumida de decirlo es, voy a hablar de esto. Es decir, siguiendo con el símil de la foto, voy a hablar de la tierra, de donde sale ese brote. Es interesante antes dejar claras algunas definiciones. ¿Qué significa educar? Conducción y promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto a hombre, que es el estado de virtud. ¿Qué significa afectividad? Pues podríamos definirlo como el desarrollo de la propensión a querer, conjunto de sentimientos, emociones y pasiones de una persona, tendencia a la reacción emotiva o sentimental. ¿Y qué significa salud sexual? Pues en el año 74 la Organización Mundial de la Salud usaba esta definición, que a mí me parecía pues, razonable para públicos del entorno de la salud pública. Ahora ya las definiciones son diferentes, pero me quedo con esta. Dice, es la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor. Importante la presencia de la palabra amor. La educación de la afectividad y de la sexualidad humana implica varias cosas. Implica preparar para acoger, para ser acogido, para entender la alteridad. Preparación para entregar la intimidad, entregarse. Y preparación para el amor. Entonces, desde la Universidad de Navarra tenemos 20 años de experiencia con diferentes canales durante los años, pues al principio me acuerdo que se hacía desde la Facultad de Enfermería, luego con ginecología, en fin, ha habido como varias maneras de enfocarlo. El caso es que teníamos una asignatura que se llamaba Reproducción Humana, ahora además se llama otra Sexualidad Humana. Bueno, y luego es un modelo que se ha ido replicando en diferentes sitios, por ejemplo, con el trabajo de Renacer, pues también en la UIC, en Barcelona, pues empezaron a impartir clases parecidas. ¿Qué contenido damos en esta asignatura?
Pues hablamos de anatomía y fisiología de la reproducción humana, hablamos de los 15 primeros días de la vida, hablamos de células madre, sobre sexualidad humana, aspectos físicos y psicológicos, problemas y disfunciones, el valor de la espera, la reconquista de la virginidad, pornografía e infecciones de transmisión sexual, sobre el conocimiento de la fertilidad, planificación familiar natural, es decir, su aplicación para la planificación familiar natural y, desde luego, a nuestros alumnos saben que siempre van a tener una gráfica sintotérmica en el examen final, sí o sí. Ellos saben, es la única pregunta que saben seguro que les va a caer, que es una gráfica de método sintotérmico que tendrán que interpretar. Hablamos de anticoncepción, de infertilidad, naprotecnología, fecundación in vitro y otros temas como adopciones, violencia de pareja íntima, gestión de conflictos, aborto provocado. Quiero hablaros del pájaro mielero regente del sur de Australia. Me lo encontré este verano leyendo y me parece una historia preciosa. Resulta que es un pájaro que está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque las crías, al haber pocos, las crías no aprenden las melodías necesarias para buscar pareja y para emparejarse, para aparearse. Y entonces está en peligro de extinción. Y entonces los ecologistas lo que hacen es introducir en los bosques altavoces con las melodías de los pájaros para que las crías aprendan estas melodías y puedan aparearse y efectivamente no extinguirse. Parece muy interesante el símil porque obviamente nosotros no somos pájaros, pero nuestros jóvenes están perdiendo, están no aprendiendo las melodías necesarias para el amor. Y parte de lo que hacemos es intentar poner estos altavoces en su entorno. Por eso vuelvo a poner el programa que utilizamos en la facultad y con ese trasfondo de corazón, es decir, en el fondo todo esto está teñido de esta necesaria melodía para amar bien. Además, acompañamos con mensajes integrados y ellos pueden contar con esta página web que también hemos realizado desde el Instituto de Cultura y Sociedad, que se llama joveneshoy.org, donde hay más de 150 preguntas de temas de afectividad, de educación sexual, contestadas en una cara de folio, porque es difícil que lean, ¿no?, a veces, y siempre de manera integrada, ¿de acuerdo? Entonces veis ahí, por ejemplo, ejemplos, bueno, hay un índice alfabético, tu primer beso, estoy enamorado, estoy enamorada, pero temo perder su amistad si me dice que no, cuáles son las características del amor, pero aquí hay de todo, desde caricias, beso, Billings, diferenciada, anatomía, es muy variado. Además, para hacerles pensar, pues tenemos esta plataforma con vídeos virales que solemos sacar el día 14 de febrero, el Día de los Enamorados, y realmente son virales, hay más de 150 millones de visualizaciones en estos vídeos, y son vídeos que están pensados para que se usen en el aula, en colegios, en universidades, para hacer reflexiones sobre diferentes aspectos relacionados con el amor. También con autoeficacia, esto es una palabra que está muy de moda en salud pública, que se usa el empoderamiento. A mí me gusta más la palabra autoeficacia, que es el saber hacer, porque el joven puede saberse la teoría, pero luego en la discoteca, en pleno baile y con alcohol, ante ciertos avances de ciertas personas, ¿qué haces, cómo actúas, ¿no? El saber hacer, el saber responder con tu teoría en esa práctica que estás viviendo. Bueno, pues en este libro que habla del valor de la espera hay varias actividades para que los jóvenes piensen en situaciones concretas y cómo salirse de ellas. Tenemos que ser conscientes de nuestro entorno. Nuestro entorno es muy complicado y nuestros jóvenes vienen de este entorno. Está la Isla de las Tentaciones, el stand de los besos 2, Cuties de Netflix, y no pongo más cosas por pudor, pero realmente esto está invadiendo la vida de nuestros jóvenes. Entonces, ¿qué buscamos en esta educación? Pues buscamos, por supuesto, que conozcan su fertilidad,
Es un bloque importante. Mujeres y varones, para que ellos se queden con la idea clara de que mujeres y varones tienen fisiologías pro maternidad y pro paternidad. No solo la mujer tiene una fisiología pro maternidad, el varón tiene una fisiología pro paternidad. Si lo conocen, nuestra esperanza es que pueden asombrarse, pueden admirarse. Es el camino para luego cuidar su fertilidad. Es el camino hacia esa ecología personal. Los contenidos de las clases son ocasiones para replantearse muchas cosas. Todos los años recibimos comentarios curiosos. Recuerdo uno que fue mítico, que fue una chica que nos escribió en el informe, en la evaluación, muy escueto: he decidido dejar a mi novio como resultado de la asignatura. Bueno, pues conversaciones entre ellos y conversaciones con nosotros. Es que los alumnos vienen porque quieren profundizar, quieren hablar más de ciertas cuestiones. En el futuro, además, recuerdan este conocimiento de la fertilidad y pueden pasar al reconocimiento de la fertilidad y a su aplicación en la planificación familiar natural si fuera necesario. Y entonces, también en los centros escolares hemos hecho trabajos para ayudar en este campo. Por ejemplo, en los libros de tercero de la ESO, pues ciertas innovaciones, como presentar un ciclo no cerrado para que aprendan que la menstruación es el comienzo del ciclo siguiente, o dibujos aquí donde se ve que la ovulación no es, el ciclo no tiene 28 días y la ovulación el día 14, ¿no? Colocarlo en plan, por aquí está la ovulación, para ayudarles a pensar en cómo tienen que conocer mejor su fertilidad. Y luego, por supuesto, todos los indicadores de la fertilidad, los mayores, los menores, mostrárselo bien. Lo que no hacemos, obviamente, en tercero de la ESO, es enseñarles reglas para aplicar este conocimiento para evitar o favorecer embarazos. Es decir, es un conocimiento general que va a dar pie más adelante a poder usar este conocimiento para otros fines. Claro, no queremos que nos pase esto, es decir, que tú estás en la universidad hablando de ciertas cosas, explicando ciertas cosas y no sabes qué piensa el interlocutor, ¿no? No parece que estás hablando a una piedra y queremos feedback, ¿no? Y por eso normalmente hemos hecho medidas en los jóvenes sobre los efectos de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en este proyecto, el proyecto Your Life, esto es una encuesta anónima online que cualquier colegio del mundo puede rellenar, y cuando lo rellenan el colegio recibe automáticamente diapositivas con sus resultados y un autoinforme sobre cómo está la situación de esos chicos y chicas en el aula. Bien, pues de estos estudios se sacan cosas muy interesantes. Os voy a presentar una solo porque hay poco tiempo. Pero, por ejemplo, ¿cuándo empieza la vida humana? Pues en azul están los colegios que han tenido un contenido más importante sobre la fertilidad. Y veis que aumenta bastante la proporción de jóvenes que hablan de la fecundación como el momento del inicio de la vida, en contraposición a otros colegios que a lo mejor no han profundizado de esta manera en el conocimiento de la fertilidad. También en la universidad hemos medido el efecto de estas asignaturas periódicamente y a veces los resultados cambian según el perfil de los alumnos, pero bueno, en general el perfil es esto, ¿no? Cuando les preguntamos ¿qué importancia tiene para ti la fe? O la fe ¿es tan importante como para que tú lo tengas en cuenta en tus decisiones en la vida? O sea, que es una pregunta así. Bueno, pues veis ahí que 30 más 23, más o menos la mitad, contestan que mucho, bastante. Pero lo interesante es que cuando es el inicio de la vida, obviamente son universitarios, la mayoría de medicina, saben más, pero es interesante, post-test en azul, que seguimos viendo un aumento del acierto a la hora de decidir que la vida empieza en la fecundación. O bien esto es interesante sobre el aborto, preguntarles sobre el aborto, ¿no? Entonces, la proporción de los que dicen sí, siempre estoy a favor del aborto o en algunas circunstancias estaría a favor del aborto, pues pasa del 85% pretest al 59% post-test. Es decir, post-test quiere decir después de cursar la asignatura, ¿no? Y la proporción de los que te dicen nunca,
nunca abortaría, pues pasa del 14,8 con 40,4. Es decir, hemos visto efectos interesantes. Sobre la pregunta que yo me gusta hacer a los estudiantes de medicina, ¿hay días donde uno pueda decir que el embarazo es imposible? Los estudiantes de medicina están acostumbrados a pensar en que casi nunca se puede decir nunca en medicina, ¿vale? En plan, todo es posible. Entonces, les preguntas esto y no se atreven a contestar categóricamente. Bueno, pues fijaros que la proporción de los que dicen sí hay días totalmente infértiles en el ciclo, pues pasa del 37,7% al 93% después de cursar la asignatura. ¿Es fiable el método sintotérmico? Pues también pasa del 26,9 al 77,7. Entonces son como mediciones que hemos hecho para ver si bueno, pues estamos alcanzando los objetivos. Sobre los mecanismos de acción, quiero sin más comentaros este trabajo que hemos publicado en la revista Contraception sobre qué saben las mujeres sobre los mecanismos de acción de ciertos anticonceptivos y qué opinan sobre el hecho de que el médico les diga o no esta información. Entonces, veis en esta diapositiva diferentes países, hemos hecho un estudio europeo también, pero la primera columna en gris es la proporción de mujeres que conocen todos los efectos, todos los mecanismos de acción de la píldora, el DIU y de la píldora al día después. Es decir, es una proporción relativamente baja, la proporción de mujeres que saben que mecanismos de acción post-fecundación son posibles en ciertos métodos. La segunda columna es qué proporción de mujeres dicen que les gustaría saberlo si fuera así. Veis que la proporción es muy alta, ronda 70-80%, en España 80%. Yo, independientemente de lo que yo decida hacer con estos métodos, a mí me gustaría que el médico me lo dijera. Y luego, por último, la última columna en gris es la proporción de mujeres que dicen que no utilizarían esos métodos si supieran que ese mecanismo de acción está ahí. Y esto nos hacía hacer un llamamiento hacia un buen consentimiento informado de los médicos. Es decir, una cosa es que la usuaria, la mujer, sea libre de utilizar o no un método, pero otra cosa es que tú debas de informar bien sobre estos posibles mecanismos de acción. Pues esto es un contenido importante en estas asignaturas de educación de la afectividad y en la universidad. Y claro, sobre todo los que van a ser médicos, es importante que conozcan estos datos. Pues bien, sin más, acabar recordando al pájaro mielero, esperemos que aprendan bien a cantar para no extinguirse y recordar que es el mismo trabajo el que tenemos que hacer con nuestros jóvenes. Tenemos que enseñarles las melodías del amor para que el amor no se extinga realmente. Muy bien, pues muchas gracias y efectivamente gracias a estos cursos, a esta educación afectiva, eso es el terreno cultivado para que efectivamente haya brotes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido una excelente ponencia, hemos aprendido mucho y nos surgen muchas preguntas. Animo a los participantes a que sigan subiendo, por favor, todas sus preguntas a través de la web del Congreso. Es muy sencillo hacerlo y así podemos trasladárselas a todos nuestros ponentes al término de sus exposiciones.